Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta cuarta conferencia del ciclo Chateando con la Ciencia de este curso. Paco Hernández, uno de los organizadores del Chateando con la Ciencia, nos va a explicar la liturgia que seguimos en estas conferencias. Y bienvenidos a la cuarta conferencia de este quinto ciclo de Chateando con la Ciencia que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Como los que ya habéis asistido a otras, lo que yo hago es introducir un poco cómo vamos a funcionar. En un primer momento, nuestro coordinador del ciclo, Fernando, hará una introducción en la que presentará a nuestra conferenciante de hoy, Elena García Gareta, doctora en Ingeniería Biomédica por la University College of London del Reino Unido. A continuación se iniciará la conferencia, para lo que Elena compartirá pantalla. Hará una presentación en la que se apoyará para hacer su conferencia. Durante el desarrollo de la conferencia, los micrófonos de los participantes, de los asistentes, deberían estar cerrados. Yo os ruego que si alguno lo tiene abierto o se le abre a lo largo de la conferencia, procure mantener el silencio o cerrarlo. Al finalizar la conferencia haremos un ciclo de preguntas. Como la cantidad de personas que asistimos es un número amplio, para evitar el guirigay que se forma haciendo las preguntas en directo, utilizaremos la herramienta chat de la aplicación Zoom. Podéis escribir ahí vuestras preguntas y Fernando le dará traslado de ellas a la conferenciante. Deciros que chateando ya sabéis que tiene doble sentido. Chateamos con la ciencia y cada uno con la consumición que quiere. Os lo recomiendo. Como siempre, rogamos que disculpéis si cometemos algún error. Y nada, gracias por vuestra asistencia y os dejo ya con Fernando. Muy bien, gracias Paco. Os voy a hacer una pequeña introducción de la doctora García Gareta. Elena es licenciada en Químicas por la Universidad de Zaragoza y es doctora en Ingeniería Biomecánica en el University College of London. Es el famoso UCL del Reino Unido. Actualmente es investigadora principal en los institutos Raft y Griffin de Londres, donde dirige un grupo de investigación en biomateriales regenerativos e ingeniería de tejidos. También es Honorary Associate Professor en el UCL. Su investigación desarrolla terapias basadas en la ingeniería de tejidos que están específicamente diseñadas para aplicaciones clínicas concretas. Sigo admitiendo gente, es increíble. Y decía que estaban para aplicaciones clínicas concretas con el objetivo de regenerar tejidos con la piel, como la piel, el hueso o la grasa. Algunos de los implantes regenerativos desarrollados por su grupo de investigación están actualmente en ensayos clínicos o en proceso de llegar a ellos. Además de su investigación académica en el UCL y de dirigir un equipo activo en investigación, la doctora García Gareta es la Chief Executive Officer, lo que conocemos como CEO o bien directora ejecutiva del Instituto Raft. Y además es su directora científica. El Instituto Raft es una institución sin ánimo de lucro que se dedica a investigar reparación de tejidos y reposición de órganos tejidos con el objetivo no ya de una investigación básica, fundamental, sino de hacer toda aquella investigación que puede acelerar el implante de los adelantos en el mundo hospitalario. Es decir, son años que pasan y que pues, el RAFT trata de acortarlos. Creo que tiene como 7 años desde que se empieza a ver que es ya factible hasta que es implantado en ensayos ya hospitalarios. Entre los proyectos que tienen pues está la regeneración de mamas en mujeres operadas de cáncer, la regeneración de huesos dañados por fracturas o implantes o la reconstrucción facial mediante impresión 3D. Además, la doctora García Gareta, como no tiene suficiente con todo esto, participa activamente en proyectos de divulgación científica
para transmitir al público su pasión por la investigación científica en general y la ingeniería de tejidos en particular. Pues ha presentado su trabajo en la sede principal de Google del Reino Unido y participa en programas de mentoring y coaching de alumnos del instituto y de universidad. Y como todo esto no parece que sea suficiente para una mujer hiperactiva, pues la doctora García Gareta también tiene la carrera de violín. O sea, que tiene para todo. Hoy no le vamos a pedir que nos dé un concierto, pero vamos a tener el privilegio de tenerla con nosotros para hablarnos de ingeniería de tejidos y órganos, cuando el trasplante que necesitas no viene de un donante, sino de un laboratorio. Elena, es tu turno. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la introducción, me ha encantado y, y por invitarme a estar hoy aquí con todos vosotros. La verdad es que es un verdadero placer. Bueno, pues comparto pantalla. A ver. No tienes todavía la autorización. Espera, Vale. Tendrías que poder. A ver. Sí. A ver, ¿la podéis ver todos bien? No te pueden contestar. Vale, bueno. Pues bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación a estar hoy aquí con todos vosotros. Y bueno, pues hoy os voy a hablar de la ingeniería de tejidos y órganos y todo lo que es capaz de hacer por nosotros y por nuestra calidad de vida. Bueno, pues espero que os resulte interesante, pero sobre todo espero pues que paséis un rato ameno. Bueno, pues la mejor manera de empezar esta charla es con nuestro cuerpo humano. Estaréis todos de acuerdo conmigo en que el cuerpo humano es una máquina maravillosa que nos permite hacer y sentir cosas tan extraordinarias como amar, tocar un instrumento musical, practicar deportes, tener hijos o, por supuesto, vivir toda una vida de experiencias y emociones. En nuestro cuerpo humano conviven estructuras y sistemas tan diferentes y dispares entre sí como el esqueleto, el sistema muscular o el aparato circulatorio. También, por supuesto, incluye toda una serie de órganos y estructuras internas y externas como son la piel, el cerebro o los riñones, por poner unos ejemplos. Bueno, pues verdaderamente es una máquina extraordinaria que no solo nos fascina a nosotros, sino que ha fascinado a la humanidad desde hace milenios, como bien nuestra historia del arte atestigua. Pero quizá lo que resulte más sorprendente de nuestro cuerpo, o por lo menos a mí lo que más me llama la atención, es la capacidad regenerativa y de continua renovación que tiene. Los ejemplos más intuitivos que todos podemos observar en nuestro día a día, pues es, por ejemplo, el crecimiento de nuestro pelo y uñas. Y además, nuestro cuerpo es capaz de repararse o regenerarse después de sufrir heridas o traumas leves, como pueden ser, por ejemplo, una quemadura solar, una fractura de brazo o una laceración leve en la rodilla. Bueno, si os habéis dado cuenta, acabo de introducir los conceptos de reparación y regeneración. Y os estaréis preguntando ahora cuál es la diferencia entre ellos. Bueno, pues la diferencia es muy simple. Si cuando sufrimos una herida, después del proceso de curación, hay una cicatriz, entonces hablamos de reparación. Si por el contrario no hay cicatriz visible y el único tejido y el nuevo tejido es como el que había antes de sufrir la herida, entonces hablamos de regeneración. Nuestro cuerpo, como he dicho, pues es capaz de repararse y regenerarse después de sufrir heridas leves. Pero bueno, ¿qué pasa cuando sufrimos un trauma severo debido a una caída grave o un accidente de circulación? ¿Qué pasa cuando el trauma que sufrimos es tan grande que nuestro cuerpo no es capaz de repararlo? ¿Y qué ocurre cuando ese trauma implica la pérdida de una cantidad considerable de nuestros tejidos? Bueno, pues de momento voy a dejar estas preguntas abiertas, ¿vale?
Bueno, otro problema que me gustaría destacar hoy aquí es el hecho de que la población mundial se está envejeciendo. Si miráis al gráfico de la pantalla, en el año 1950 el porcentaje de la población de más de 65 años era del 5%. En el año 2000 este porcentaje había subido hasta el 7% y se predice que para el año 2050 será del 16%. Y por cierto, esta es una predicción conservadora porque hay otras que elevan este porcentaje de mayores de 65 años hasta el 21% en el año 2050. Bueno, por supuesto que la población se esté envejeciendo tiene mucho que ver con el hecho de que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pues debido a una mejor alimentación, una mejor higiene y sobre todo también avances en la medicina. Por poner un ejemplo, en España la esperanza de vida al nacimiento entre los años 1999 y 2019 subió en los hombres de 75,4 a 80,9 años y de 82,3 a 86,2 años para las mujeres. Es decir, en tan solo 20 años la esperanza de vida para los hombres se incrementó en 5 años y medio y para las mujeres en 4. Bueno, pues esto de que todos vivamos más está muy bien y bueno, pues todos nos alegramos mucho, pero claro, pues cuanto más avanza nuestra edad, más cosas empiezan a fallar en nuestro cuerpo. Enfermedades típicas que se desarrollan con la edad son enfermedades cardiovasculares, por supuesto cáncer y diabetes, osteoartritis, osteoporosis y fracturas y múltiples enfermedades crónicas y también heridas crónicas que se producen debido a enfermedades como la diabetes o una circulación sanguínea periférica pobre. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué ocurre cuando algunos de nuestros órganos o tejidos están enfermos o dañados debido a enfermedades producidas por la edad? Por ejemplo, ¿cómo reparamos un corazón que ha sufrido un infarto o cómo curamos una herida crónica producida por una mala circulación periférica? Bueno, pues vuelvo a dejar otra vez estas preguntas abiertas. Bueno, y otra tendencia que va al alza es la de los trasplantes de órganos, que son necesarios en algunos casos cuando el órgano en cuestión pues ya no funciona. Como podéis ver por los gráficos de la pantalla, el número de trasplantes en el mundo y por supuesto también en España aumenta cada año y no parece que esta tendencia vaya a remitir. De nuevo, eso está relacionado con el hecho de que ahora vivimos más tiempo. Pero claro, el gran problema de los trasplantes de órganos es la espera hasta encontrar un donante compatible. Este es un problema que hace que la calidad de vida de los pacientes en espera de un trasplante, pues la verdad es que esté muy lejos de ser la adecuada. Bueno, pues por lo tanto hemos visto que hay una necesidad clínica para la reparación o regeneración de tejidos y órganos después de haber sufrido un trauma severo, un infarto, fracturas, enfermedades o heridas crónicas y, bueno, por supuesto en el caso de necesitar un trasplante. Y aquí es donde entra en juego la ingeniería de tejidos y órganos o simplemente la ingeniería de tejidos, como nos solemos referir a ella. Bueno, pues ¿qué es la ingeniería de tejidos? Bueno, pues este cambio científico surgió a mediados de la década de los 80, pero no fue hasta principios de la década de los 90 que cobró relevancia y se le otorgó una definición que es la que podéis ver en la pantalla. Pues la definición es que la ingeniería de tejidos es un campo de investigación interdisciplinario que aplica los principios de la ingeniería y las ciencias de la vida para desarrollar sustitutos biológicos que restauran, mantienen o mejoran la función de órganos y tejidos en el cuerpo humano. Bueno, una manera más sencilla y más coloquial de explicarlo es que la ingeniería de tejidos consiste en crear tejidos y órganos en un laboratorio que luego se pueden implantar en un paciente. Bueno, pues esto de crear tejidos y órganos en un laboratorio suena casi a película de ciencia ficción o de superhéroes, pero bueno, como poco suena a una tarea imposible.
Pero no sé si me creeréis cuando os diga que para crear tejidos y órganos en el laboratorio solo hacen falta 3, digamos, ingredientes. El primero es un biomaterial tridimensional que actúe como un andamio al que las células se pueden, digamos, agarrar y multiplicarse para así formar un nuevo tejido. Ya sabéis que las células son las que realizan todas las funciones de nuestro cuerpo, incluido construir nuevos tejidos. Bueno, y en muchos casos el tercer ingrediente es que es necesario darles a las células alguna clave molecular para que produzcan el tejido que nosotros queremos. Bueno, y de esta forma creamos lo que nosotros conocemos en el gremio como un constructo tisular. Este constructo tisular se asemeja a los tejidos que nosotros encontramos en nuestro cuerpo. Pero entonces os estaréis preguntando, nuestros tejidos, ¿cómo están organizados? ¿Cómo se constituyen estos tejidos en nuestro propio cuerpo? Bueno, pues aquí me gustaría introducir el concepto de la matriz extracelular. Bueno, pues en cualquier órgano, tejido o estructura de nuestro cuerpo, si nos vamos al nivel celular, vemos que las células están envueltas y rodeadas de una red de fibras que llamamos la matriz extracelular. Esta matriz de fibras es el verdadero esqueleto de nuestro cuerpo y es producida por las células como parte de su actividad celular normal. Bueno, pues la composición de esta red de fibras es principalmente proteínas, donde por supuesto destaca el colágeno, que es la proteína más abundante en nuestro cuerpo humano y también en los animales vertebrados. Otros componentes que encontramos en la red de fibras pues son, por ejemplo, el ácido hialurónico, que seguro que os suena como un componente muy habitual de productos cosméticos. Y bueno, pues hay otros componentes que seguro que no suenan tanto o nada, como son los proteoglicanos o las glicoproteínas. Y por supuesto, en aquellos tejidos duros, como son el hueso o los dientes, también encontramos un biomineral formando parte de la red de fibras para así aportar dureza al tejido. Y otro aspecto muy importante de la matriz extracelular es su arquitectura. Bueno, pues en esta matriz observamos poros de diferentes tamaños y estos poros son muy importantes para que se produzca intercambio de gases, nutrientes y desechos celulares. Por supuesto, vemos fibras de diferentes tamaños y también diferentes topografías dependiendo del tejido. Y finalmente, todos estos parámetros arquitectónicos hacen que la matriz extracelular de cada tejido tenga unas propiedades mecánicas únicas. Por ejemplo, si pensáis en la piel, pues la piel es elástica y es flexible. Mientras que si pensáis en un diente es duro y rígido. Y esto tiene que ver con las diferencias en composición y arquitectura de la matriz extracelular de piel y de la matriz extracelular de un diente. Bueno, pues ahora, estas son, me gustaría enseñaros imágenes al microscopio electrónico de, pues trozos de tejidos reales. Aquí, a la izquierda, tenéis un ejemplo de matriz extracelular de córneas de rata, que es principalmente fibras de colágeno. Esas fibras finitas que veis son colágeno. Y podéis ver aquí las células, en este caso son fibroblastos, que están perfectamente integrados en esta red de fibras. La imagen que tenéis a la derecha es de una célula vascular integrada en la matriz extracelular de un vaso sanguíneo. Y es lo mismo, las fibras son principalmente colágeno y podemos ver cómo está la célula prácticamente enterrada en esas fibras de colágeno. Y la imagen que tenéis abajo en la pantalla muestra el biomineral que encontramos en el hueso sobre fibras de colágeno. Pues estas son las fibras de colágeno y estas partículas blancas pequeñitas sería el biomineral que da al hueso su rigidez.
Bueno, pues a continuación vamos a hablar un poquito más de ese primer ingrediente que es necesario para crear tejidos en el laboratorio. Y ese primer ingrediente es el andamio. Bueno, pues hay tres aspectos importantes a tener en cuenta cuando queremos desarrollar un andamio para construir tejidos. Y son la composición del mismo, es decir, los componentes específicos del andamio, la arquitectura y, por último, su forma tridimensional macroscópica, es decir, la que nosotros podemos ver a simple vista. Bueno, en cuanto a la composición del andamio, pues disponemos de un amplio catálogo de materiales. Como podéis ver, tenemos polímeros y moléculas tanto naturales como sintéticas, tenemos cerámicas, tenemos metales y también tenemos materiales de carbono. Lo más importante es que os quedéis con la idea de que todos estos materiales tienen sus ventajas y también sus desventajas, por lo que normalmente usamos combinaciones de ellos para así minimizar las desventajas. En cuanto a la arquitectura del andamio, hay unos cuantos aspectos que podemos diseñar y, bueno, y también controlar en el laboratorio, como es la presencia de poros, que, como ya he explicado antes, es muy importante para el intercambio de gases y nutrientes. Por supuesto, la presencia de fibras para así imitar a la red de fibras de la matriz extracelular, y también podemos jugar con la superficie en cuanto, por ejemplo, su rugosidad. Pero lo más importante de recordar en cuanto a la arquitectura es que aunque parezca mentira, la arquitectura es capaz de influenciar el comportamiento de las células. Y que también los aspectos arquitectónicos del andamio influencian considerablemente sus propiedades mecánicas. Bueno, y finalmente, en cuanto a la forma tridimensional macroscópica, es decir, la que nosotros podemos ver, bueno, pues aquí podemos ser creativos y podemos hacer muchas cosas. Podemos construir discos o cilindros o películas muy finitas, y también podemos construir andamios sin una forma definida, como por ejemplo sería un gel. Algo que tenéis que tener en cuenta es que los andamios que nosotros usamos en el laboratorio para nuestros experimentos rara vez tienen la forma final que se usaría para implantación en el paciente. Nosotros solemos usar tamaños pequeñitos y formas muy simples para nuestros experimentos. Sin embargo, la composición y la arquitectura del andamio sí son las mismas que las que luego usaremos en el implante final. Bueno, pues ahora os voy a enseñar unos cuantos ejemplos de andamios que han sido creados en el laboratorio. Este primero, por ejemplo, son andamios de un polímero sintético, concretamente policaprolactona, que es un poliéster, y estos andamios han sido creados por impresión 3D. Y podéis ver cómo los creadores de estos andamios pues, jugaron bastante con su macroarquitectura pues, para crear dibujos diferentes, ¿no? Como por ejemplo este que podéis ver aquí con cuadraditos, o este que podéis ver aquí que, bueno, no sé, parecen como olas de mar o algo así. En este otro ejemplo, pues vemos un andamio también hecho de un polímero sintético y fabricado de tal manera que su arquitectura imita a la de la matriz extracelular. Veis aquí esta red de fibras que os sonará a la que hemos visto antes para los ejemplos de la matriz extracelular, y podéis ver también estos poros tan pequeñitos que hemos dicho que son tan importantes para facilitar el intercambio de gases y nutrientes. Y bueno, lo que es la forma tridimensional macroscópica, pues como podéis ver es un disco. Bueno, aquí podéis ver un andamio que es más complejo en cuanto a su composición, porque mezcla gelatina con un polímero sintético y un biomineral. También podéis ver, pues igual que antes, la red de fibras por ahí, y también podéis ver estos microporos que os estoy señalando, que también son muy característicos de los tejidos reales. Y aquí a la derecha, pues bueno, pues este es un andamio de una aleación de titanio que fue fabricado con impresión 3D, y como podéis ver, pues tiene una superficie muy rugosa.
Bueno, pues para terminar con los andamios, me gustaría hablaros de los andamios descelularizados. Hay muchos científicos en el campo de la ingeniería de tejidos que piensan que el mejor andamio posible es el que proporcionan nuestros propios tejidos y órganos. Es decir, que si eliminamos las células de estos tejidos y órganos, nos quedamos con un andamio totalmente natural y compuesto por materiales que encontramos en nuestro propio cuerpo. Luego este andamio se podría volver a recelularizar con las células del paciente en cuestión. Bueno, pues este área de la ingeniería de tejidos es muy activa y aquí os voy a enseñar un ejemplo de un hígado de rata antes y después del proceso de descelularización. Podéis ver cómo estas imágenes pues cambia completamente de cuando están las células metidas en el hígado a cuando no lo están. Nos quedamos aquí con esta estructura semitransparente que es la matriz extracelular del hígado. Y esta imagen de la derecha es una vez que este hígado se ha vuelto a rellenar de células. Bueno, pues los problemas a solucionar con los andamios descelularizados es que en el proceso de eliminar las células pues se suelen alterar la composición y las propiedades mecánicas del tejido. Pero bueno, sin duda es un área muy, muy interesante y con un gran potencial y desde luego muy activa. Bueno, pues pasamos a hablar del segundo ingrediente para crear constructos tisulares en el laboratorio y son las células. Bueno, como he mencionado antes, las células son las que realizan las funciones de nuestro cuerpo, que por supuesto incluyen la formación y la reparación de tejidos. En cuanto a las células que podemos usar para la ingeniería de tejidos, tenemos fundamentalmente dos grandes grupos, las células madre y las células especializadas. Las famosas células madre, que todos las conocéis, aunque solo sea de oídas, bueno, pues son células que pueden diferenciarse y dar lugar a otros tipos de células. Las células madre pueden proceder de tejidos embrionarios, tejidos perinatales, como son el cordón umbilical o la placenta, tejidos adultos o también pueden ser inducidas. Las más comunes, quizás las que más usamos en la ingeniería de tejidos, son las células madre adultas, ya que tienen menos problemas éticos que las embrionarias, por ejemplo, y también son más fáciles en cuanto a acceso. Y luego hablaré un poquito más de estas células madre adultas. Las células madre perinatales también están ganando en popularidad porque al fin y al cabo los tejidos perinatales son desecho clínico. A ver, estos tejidos se tiran a la basura y la verdad es que a nosotros nos podrían venir muy bien. Y luego, bueno, y las células madre pluripotentes inducidas consiste en desdiferenciar una célula especializada y hacerla célula madre. Bueno, pues estas células inducidas necesitan más investigación antes de su uso seguro en la ingeniería de tejidos. Bueno, en cuanto al segundo gran grupo, que son las células especializadas, bueno, pues las células especializadas son aquellas que están abocadas al cumplimiento de una función en particular dentro de un sistema o tejido celular. Estas células suelen tener morfologías muy características y adecuadas a su función. Por ejemplo, pensad en una neurona, que es este dibujito de aquí, que seguro que todos habéis reconocido sin que yo os lo dijera, pues tiene una morfología muy característica y adecuada a su función, que es la de transmitir impulsos nerviosos. Y si ahora pensáis en un glóbulo rojo, que son estos de aquí y que como veis no tienen nada que ver, es súper diferente a una neurona, pues esta morfología del glóbulo rojo es la adecuada para cumplir su función de transportar oxígeno a los tejidos. Y bueno, simplemente decir que las células especializadas también se usan mucho en la ingeniería de tejidos. Bueno, en cuanto a las células madre adultas, bueno, pues estas se encuentran en nuestros diversos tejidos y son las que se encargan del continuo renovamiento celular que tiene lugar en nuestro cuerpo. Estas células madre adultas se pueden dividir, pues dando lugar a más células madre adultas, o se pueden diferenciar para dar lugar a células especializadas como las que hemos visto antes. Ay, perdón.
Bueno, pues este proceso de diferenciación lo podemos nosotros inducir en el laboratorio de varias formas, por ejemplo, dándoles un cóctel de compuestos orgánicos que induzcan su diferenciación a un tipo celular específico, o podemos cultivar las células madre en superficies y materiales con composiciones o arquitecturas determinadas y también inducir su diferenciación hacia tipos celulares específicos. Bueno, este proceso de diferenciación lo podemos seguir de varias formas y una de ellas es por el cambio en la morfología de la célula. Por ejemplo, aquí en la pantalla podéis ver células madre mesenquimales que fueron aisladas de la médula ósea de oveja. En la línea de arriba podéis ver la morfología normal de estas células madre, que es alargada, es muy estirada y alargada. Y abajo estas mismas células, podéis ver estas mismas células después de diferenciarse a células de hueso. Y podéis ver que tienen una morfología completamente diferente, digamos, más cuadrada. Y bueno, pues en este caso estas células fueron diferenciadas con un cóctel de compuestos orgánicos. Y bueno, aquí os muestro una imagen de fibroblastos, que son pues, células especializadas y son las células más comunes de nuestro cuerpo. Las encontramos en tejidos como la piel o la córnea de nuestros ojos. Y bueno, y podéis ver que estos fibroblastos están cultivados sobre un andamio de nanofibras de polímero sintético y gelatina. Y podéis ver qué bien integradas están en la red de fibras y se asemeja mucho a las imágenes que hemos visto antes pertenecientes a tejidos reales. Bueno, pues en cuanto al tercer ingrediente necesario para construir tejidos en el laboratorio, pues tenemos las claves moleculares. Estas son a veces necesarias para dirigir el comportamiento de las células hacia donde nosotros queremos. Sobre todo si usamos células madre. Estas claves moleculares pueden ser desde moléculas orgánicas hasta iones o a veces son parámetros físicos como la aplicación de fuerzas mecánicas o magnéticas. Y bueno, simplemente decir que las claves moleculares normalmente se integran en el andamio. Bueno, pues después de haberos, me imagino, puesto la cabeza un poco como un bombo con tanto andamio y tanta célula y claves moleculares, pues vamos a pasar a ver ejemplos de la ingeniería de tejidos que se han usado en pacientes. Y concretamente vamos a ver orejas, vejigas, vasos sanguíneos y tráqueas. Y vamos a empezar con la vejiga, que es quizás el primer ejemplo de ingeniería de tejidos de un órgano interno que llegó a pacientes. Bueno, como sabéis, la vejiga es el depósito donde se va acumulando nuestra orina hasta que hay que vaciarla. Bueno, por el dibujo podéis ver que este órgano es algo así como un globo y sus paredes son músculo, bueno, las paredes son tejido muscular. Bueno, pues las personas que sufren de espina bífida, que muchos sabréis que es un defecto de nacimiento que afecta a la columna vertebral, pues tienen normalmente problemas de vejiga que en algunos casos pueden ser severos. En algunos casos la vejiga está mal formada y tiene una capacidad de almacenamiento reducida. Y otro problema es que muchos pacientes sufren de un goteo de orina constante, lo cual pues está muy lejos de ser lo ideal. Bueno, pues las primeras vejigas que se crearon en el laboratorio se usaron en estos pacientes con espina bífida, que son básicamente niños y adolescentes. Bueno, pues concretamente lo que se hizo es, se tomaron biopsias de la vejiga del paciente, de las cuales se extrajeron células que fueron multiplicadas en el laboratorio y sembradas en un andamio de ácido poliglicólico y colágeno. Con el tiempo, estas células crecieron en el andamio hasta formar un constructo de vejiga con las células del paciente. Como podéis ver aquí abajo, pues tenemos una vejiga crecida en el laboratorio. Bueno, pues lo que los cirujanos hicieron es, en vez de implantar el constructo de vejiga entero, los cirujanos cogieron aproximadamente la mitad de él, imaginaros algo así como la cáscara de una media naranja, y la añadieron a la vejiga del paciente para así hacerla más grande y aumentar su capacidad de retener orina.
Bueno, pues tiempo después de la operación se observó que la nueva vejiga era pues, realmente capaz de acumular más orina y también de gotear menos. Por lo tanto, como podéis ver en este ejemplo de la ingeniería de tejidos, pues vemos cómo sirvió para mejorar el funcionamiento de un órgano pues, que tenía un funcionamiento lejos de ser el ideal. Bueno, pues aquí os dejo el artículo original donde se describe lo que os acabo de contar, pues si queréis profundizar un poquito más en este estudio. Y bueno, aunque se sigue realizando este procedimiento para pacientes con espina bífida, pues también se está considerando para pacientes con cáncer de vejiga, pacientes pues que necesitan una nueva después de que la suya sea extirpada. Por lo tanto, pues la ingeniería de tejidos también puede ayudar en el tratamiento del cáncer. Bueno, el ejemplo del que os voy a hablar ahora es un vaso sanguíneo. Y concretamente, este vaso sanguíneo fue desarrollado para tratar a pacientes en estadio final de fallo renal. Bueno, pues estos pacientes requieren diálisis para filtrar los productos de desecho de su sangre y para acelerar el proceso se les suele implantar un pequeño vaso sanguíneo en el brazo entre una vena y una arteria, como podemos ver aquí. Entonces la sangre se les saca y se les vuelve a insertar una vez ya purificada usando este pequeño vaso sanguíneo. Bueno, pues normalmente los médicos cogen un trozo de vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo y lo usan para crear este pequeño vaso sanguíneo en el brazo. Pero como os podéis imaginar, pues esto crea varios problemas. Para empezar, una operación adicional y dolor extra para el paciente. Bueno, pues aquí es donde entra la ingeniería de tejidos. Un grupo de científicos y médicos en Estados Unidos pues, desarrolló un vaso sanguíneo en el laboratorio pues, de la siguiente forma. A ver, cogieron células humanas vasculares de donantes cadáveres y las cultivaron en un andamio de ácido poliglicólico, que es un polímero sintético. Este polímero, el ácido poliglicólico, pues es degradable, por lo que según las células van creciendo, el andamio se va degradando. Y al mismo tiempo, como he explicado antes, pues las células van depositando una matriz extracelular típica de un vaso sanguíneo. Entonces, pues una vez que el andamio de ácido poliglicólico se ha degradado, pues tenemos un nuevo andamio de matriz extracelular. Y bueno, si tenemos que eliminar las células de este nuevo andamio de matriz extracelular para que cuando el vaso sanguíneo se implante en el paciente, pues este no sufra una reacción inmunológica por la presencia de las células, es decir, un rechazo al vaso sanguíneo. Bueno, pues aquí podéis ver el vaso sanguíneo en cuestión, que es este tubito blanco que veis aquí. Y bueno, pues está principalmente compuesto de fibras de colágeno, pues perfectamente organizadas y orientadas dependiendo del plano que miramos. Bueno, pues este vaso sanguíneo se ha usado ya en pacientes, concretamente en 240 a fecha de la publicación del artículo en el 2019, por lo que es de asumir pues, que ahora habrá muchos más. Y bueno, pues después de la implantación del vaso sanguíneo, este es colonizado por las células vasculares del propio paciente. Así que a todos los efectos, el paciente acaba con su propio vaso sanguíneo, es decir, un vaso sanguíneo que es como el resto de todos los que hay en su cuerpo. Y lo que es aún más sorprendente es que durante la investigación también se observó que este vaso sanguíneo era capaz de autorrepararse después de los agujeros que se creaban debido a la diálisis. Así que bueno, muy bonito el estudio y aquí os dejo el artículo original por si alguien quiere leer un poco más y descubrir más detalles sobre este vaso sanguíneo creado en el laboratorio. Bueno, pues vamos a seguir con una oreja. La oreja que es, bueno, pues la oreja es cartílago. Y concretamente este ejemplo son orejas para tratar a pacientes con microtia. La microtia es un defecto de nacimiento que resulta en que la oreja no está bien formada. Afecta a unos 17 bebés por cada 10.000 nacimientos, por lo que es relativamente común. Como os podéis imaginar, los niños que la sufren pues, suelen tener problemas psicológicos y, por supuesto, de autoestima.
Y el tratamiento habitual al que se somete a estos niños con microtia pues son prótesis externas o reconstrucción con injertos de cartílago de la caja torácica. Y ya estamos un poco con los mismos problemas que teníamos antes con el vaso sanguíneo. Tenemos una operación extra y estamos creando dolor extra en otra parte del cuerpo, que yo creo que es algo que el niño pues no necesita. Bueno, pues entonces científicos en China dieron con una solución de ingeniería de tejidos usando impresión 3D. Veamos cómo lo hicieron. A ver, pues primero se realizó un scan de la oreja normal del paciente y crearon una imagen al espejo de esa oreja. Y luego, por impresión 3D, imprimieron una réplica de ella. Entonces, esta réplica se usó para crear un molde que a su vez se usó para fabricar un andamio que en este caso es con forma de oreja y fabricado con una mezcla de polímeros sintéticos, concretamente poliéster. Luego, por otro lado, cogieron una biopsia de la oreja con microtia y se aislaron pues, células del cartílago, se expandieron en el laboratorio y se sembraron en el andamio con forma de oreja. Y después pues, de cultivar las células en el andamio durante un tiempo, pues se consiguió un constructo de oreja listo para ser implantado otra vez en el paciente. Bueno, y aquí podéis ver el resultado después de la operación, que yo creo que es verdaderamente sorprendente, sobre todo si lo comparamos con la imagen de antes de la operación aquí a la izquierda. Bueno, pues aquí os dejo el artículo por si alguno queréis profundizar un poco más en este estudio y ver resultados para otros de los pacientes que son más o menos de la misma línea del que os he enseñado como ejemplo. Bueno, y después de unos ejemplos tan bonitos y esperanzadores como los que acabamos de ver, nos vamos ahora a un fiasco total de la ingeniería de tejidos. Un fiasco que ocurrió a principios de la década del 2010 y es el famoso fiasco de la tráquea. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. Bueno, pues el primer paciente al que se trató era un varón de 36 años que sufría un cáncer muy raro que le afectaba a la tráquea. Bueno, pues la verdad es que los médicos probaron de todo, probaron varios tratamientos y ninguno daba resultado. El paciente la verdad es que se había quedado sin opciones y tenía sus días contados. Por lo que se sugirió y se recomendó que se sometiese a un tratamiento completamente pues, pionero y novedoso, como era que se le extirpase la tráquea y se le implantase una hecha en el laboratorio. Bueno, pues eso es lo que hicieron. Se fabricó un andamio con forma de tráquea, como podéis ver ahí en la imagen, que estaba hecho con un polímero sintético. Y bueno, pues sobre él se cultivaron células madre de la médula ósea del paciente hasta crear un constructo de tráquea como el que veis aquí abajo de la imagen. Este es el constructo de tráquea que de hecho se le implantó a este paciente que he mencionado. Bueno, pues meses más tarde el estudio, la operación salió publicada donde se decía que el paciente estaba bien, el paciente no tenía signos de infección y el constructo de tráquea implantado estaba pues formando un nuevo tejido, es decir, una nueva tráquea, lo cual pues bueno, era todo como muy bonito y muy maravilloso. Pues entonces pues dijeron, pues vamos a seguir operando a más gente y operaron a un total de 9 pacientes. Bueno, pues a los pocos meses todos los pacientes, incluidos este primero, habían fallecido debido a diferentes complicaciones. Bueno, hay que destacar que todos estos pacientes estaban en condiciones de salud muy precarias y todos ellos tenían los días contados, pero aún así, ¿qué salió mal? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué todos fallecieron después de someterse a este procedimiento? Bueno, pues parte de la respuesta está en el material del que se creó en andamio, que es este que tenéis aquí, este polímero sintético tan complejo. El problema es que este polímero sintético se desarrolló para otras aplicaciones completamente diferentes que no requieren interacción entre el material y tejidos humanos. Pero bueno, pues al cirujano a cargo del estudio le pareció muy buena idea usarlo para una aplicación que sí que requería integración entre el material y el tejido.
pero obviamente pues no la hubo, lo cual creó problemas varios, incluido infecciones y rechazos, pues que llevaron a estos pacientes a fallecer. Bueno, pues quizá esta fue una parte de lo que salió mal, pero la verdad es que el principal problema fue la falta de ética del cirujano al cargo de la investigación. Y bueno, pues os invito a leer el artículo original ya retractado, donde se describía la primera operación, así también como el artículo de la BBC, donde se habla un poquito más del rol del cirujano en cuestión. Y bueno, estudios como este de la tráquea, afortunadamente hay muy poquitos, pero siempre ponen de relevancia lo importante que es la ética en la investigación científica. Bueno, pues ahora después de este fiasco vamos a pasar a ver algo más optimista. Bueno, pues como os he contado en la introducción de esta charla y hemos visto en los ejemplos de antes, la ingeniería de tejidos surgió con el propósito original de crear tejidos y órganos en el laboratorio que se pudiesen usar para restaurar la función de órganos o tejidos dañados debido a una enfermedad o a un trauma. Bueno, pues este propósito original no se ha olvidado, pero claro, a medida que la investigación en el campo de la ingeniería de tejidos avanzaba, bueno, pues los científicos nos dimos cuenta de que estos trocitos de tejidos y órganos que creábamos en el laboratorio se podían usar también con otros fines. Bueno, pues concretamente nos dimos cuenta de que se podían usar para estudiar enfermedades y probar nuevas terapias. Y esto es importante porque hay que tener en cuenta que el mundo de la medicina está cambiando. El mundo de la medicina está cambiando de un modelo de salud pública, que es el que tenemos ahora, y va hacia un modelo de medicina personalizada. Es decir, vamos a un modelo en el que cada persona recibe un tratamiento personalizado de acuerdo a su propia fisiología y metabolismo únicos. Y bueno, finalmente, aunque os sorprenda, seguro que os sorprende, la ingeniería de tejidos también puede contribuir a paliar el cambio climático. Bueno, pues que es quizá el problema más grave al que la humanidad, es decir, todos nosotros nos enfrentamos ahora. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos de este otro futuro de la ingeniería de tejidos. Empezamos con los organoides. Los organoides son versiones miniaturizadas y simplificadas de órganos que muestran una microanatomía realista y comparable a la del órgano que representan. Se pueden crear organoides de órganos y estructuras como por ejemplo la lengua, la próstata, el páncreas o el intestino, por nombrar unos pocos ejemplos. Pero como podéis ver por el esquema de la pantalla, se pueden hacer pues casi de cualquier órgano. Bueno, los organoides son producidos en el laboratorio y supusieron todo un avance tecnológico en la década de los 2010. Se crean a partir de células madre o progenitoras crecidas en una especie de matriz extracelular. Bueno, los organoides forman estructuras fascinantes que después de teñirlas con marcadores fluorescentes y observarlas al microscopio dejan imágenes tan artísticas y bonitas como las que veis en la pantalla. Yo a veces dudo si estoy viendo un cuadro o un organoide. Bueno, si os fijáis en el organoide de piel, por ejemplo, este de aquí, de la izquierda, podéis ver los folículos pilosos que salen de la masa central, que son estas protuberancias que podéis ver aquí. Y en este organoide de la derecha del todo, el del intestino, pues podemos ver la presencia de las vellosidades intestinales típicas de este órgano, que son pues, muy importantes para maximizar la superficie de absorción de nutrientes. Bueno, pues dado que los organoides se parecen anatómicamente al órgano al que representan y bueno, además son capaces de realizar funciones tisulares también típicas del órgano, pues estas estructuras se pueden usar para estudiar el desarrollo de órganos y lo que es aún más importante, sus malformaciones, para así ver cómo se pueden prevenir. También se pueden usar los organoides para modelar enfermedades, como por ejemplo el cáncer, y así estudiar terapias personalizadas para un paciente concreto. Por ejemplo, si yo tuviese cáncer de pecho, pues se podría crear un organoide a partir de mis células que sería un modelo en miniatura de mi cáncer de pecho, para así probar en él diversos cócteles de medicamentos para ver cuál funcionaría mejor para mí.
Y bueno, lo mismo se podría hacer con otra clase de enfermedades, no solo con el cáncer. Por lo tanto, el potencial de los organoides en la medicina personalizada es bastante, bueno, muy interesante. Y la verdad es que hay mucha investigación ahora mismo en este área. Bueno, y ya para terminar, el último ejemplo del otro futuro de la ingeniería de tejidos del que me gustaría hablaros hoy, bueno, pues es un poco diferente y tiene que ver con cómo la ingeniería de tejidos puede ayudar con el cambio climático. Y es con la carne producida en el laboratorio. Bueno, pues los mismos 3 ingredientes que hacen falta para desarrollar tejidos biológicos en el laboratorio, pues son los mismos ingredientes que se necesitan para crecer carne de ternera, carne de pollo y hasta pescado. Bueno, la mayoría de investigación en este área se desarrolla en startups biotecnológicas y bueno, ya podéis ver por las fotos que se pueden cocinar del mismo modo que la carne y pescado convencionales. A ver, se puede hacer desde una hamburguesa hasta, bueno, dumplings que tenéis ahí abajo. Bueno, la verdad es que este campo es muy interesante y curioso. Hay una colaboración muy activa entre estas empresas startups y chefs y catadores, donde pues, todos están participando para que estos productos lleguen al consumidor lo antes posible. Bueno, pues las ventajas son claras, se eliminan las repercusiones de la ganadería industrializada en el medio ambiente y bueno, pues no hay crueldad hacia los animales. Bueno, aún quedan algunos problemas por resolver, como es la producción a gran escala, afinar el sabor. Esto quizás es lo más importante porque si el consumidor percibe que la carne de ternera producida en el laboratorio sabe muy diferente de la carne de ternera tradicional, pues no la comprará. Y bueno, también hay que reducir los costes de producción, porque de momento producir carne en el laboratorio es algo caro, por lo que el precio final del producto sería demasiado alto. Pero bueno, todos tenemos bastante claro que en menos de 5 años podremos encontrar carne de laboratorio en nuestros supermercados. Yo os animo a que ahondéis un poquito más en el tema de la carne de laboratorio y os animo a leer ese artículo de la revista Forbes que, bueno, pues que la verdad es que está muy bien. Bueno, y nada, pues solo me queda daros las gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado la charla y que os hayáis entretenido. Y bueno, pues lo más importante, que hayáis pasado un rato agradable y muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Una charla interesantísima. Además, has tenido una afluencia de público muy notable. Así. Sí. De momento te llevas la palma en en 5 años de conferencias. Bueno, pues me alegro mucho, me alegro mucho. Ha despertado un montón de interés tu conferencia. Bueno, pues mientras empiezan el chat, que vamos a ver, por aquí había alguno. ¿Dónde está el chat? Aquí está. ¿Tienes algún elogio? Los elogios son un poco difíciles en el sentido de que como no se oyen los aplausos, pues no te llegan, ¿no? Pero Ya. con el chat se llegan bastante, ¿sabes? Mira, mientras se animan a hacer algunas preguntas, yo tengo alguna. La primera de todas, me interesa muchísimo lo de la matriz extracelular. Sí. La matriz extracelular que contiene una composición que a mi entender me parece de ciencia ficción el que la podáis reproducir, porque es complejísima. Pero yo creo que no tiene solamente una funcionalidad mecánica, tiene también es funcional, es decir, que puede incluso limpiar el líquido extracelular, los detritus de las células, etcétera, ayudar a sacar de ahí cosas. Y lo que me falta, que no lo he encontrado, es qué papel juega el citoesqueleto, que no lo has mencionado. ¿Es parte de lo mismo o porque mi pobre conocimiento no me da para mucho más? Bueno, pues a ver, muy interesante la pregunta. El citoesqueleto es, digamos, el esqueleto de la célula que está dentro de la célula, ¿de acuerdo?
Y luego la matriz extracelular, como tú bien dices, bueno, quizá me he centrado hoy un poquito en la composición pues, propiedades mecánicas y tal, pero las funciones de la matriz extracelular son muchas y además cada vez se descubren más, porque pues a ver, obviamente aparte de cumplir una función mecánica, tiene una función bioquímica, tiene una función de transmisión de señales entre las células, pero también se sabe que juega un rol muy importante en la propagación de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces ahora la matriz extracelular la verdad es que está acaparando un montón de atención porque era como esa gran olvidada, ¿no? Era como, pues mira, eso que está ahí es bonito pero no hace nada y ahora nos damos cuenta bueno, que hace tanto prácticamente como una célula y que es importante pues investigarla y estudiarla. Muy bien, tienes muchos aplausos, ¿eh? Y tienes aquí un aluvión de preguntas. Te voy a ir pasando alguna, ¿no? Paco Hernández te pregunta si es posible crear órganos más complejos, como el corazón, el hígado o el pulmón. Bueno, pues claro, estos son órganos enormes y son órganos, como bien decís, son muy complejos. A ver, si os habéis dado cuenta, los ejemplos que he puesto hoy, en realidad es casi de las cosas más sencillas que encontramos en nuestro cuerpo. Pues, por ejemplo, la vejiga pues, es simplemente un globo de músculo. Lo mismo un poco con el vaso sanguíneo, pues es una especie de estructura de colágeno, bueno, y tal. Pero claro, órganos como un hígado, un corazón o sobre todo un pulmón, es que para mí no son solo un órgano, es que tienen tantas estructuras diferentes dentro de sí mismos, tantos tipos de tejidos diferentes dentro de sí mismos, que la verdad es que es muy difícil. ¿Se llegará con el tiempo? Sí, seguro, se llegará, pero también te digo que faltan décadas para llegar a órganos tan complejos. Mira, Elizabeth Pires te pregunta ¿cuánto se tardaría en desarrollar un organoide para que sea de aplicación real en una medicina personalizada? Yo lo que he entendido de que has comentado es que el organoide de momento es una especie de simulación del órgano para laboratorio, para trabajo de laboratorio. Sí, sí, exactamente. Esa es Entonces, una lo que te manera. pregunta es, ¿cuánto se tardaría en que esto fuera implantable en un ser humano? A ver, pues los organoides, la verdad es que yo no hago nada de organoides, no es mi área, pero entiendo que crear un organoide cuesta semanas, unas pocas semanas de crearlo en el laboratorio. Y una vez que ya lo tienes, pues es cuando puedes empezar a probar cosas sobre él. A ver, nosotros se usan los organoides como una especie de, pues, no sé, como una sala de pruebas, ¿no? Y allí prueban pues fármacos, les hacen de todo. En sí mismos no serían para implantárselos a un paciente, serían para probar, por ejemplo, qué cóctel de medicamentos sería ideal para ese paciente y luego darle al paciente ese cóctel de medicamentos. Así que la pregunta de Elizabeth, yo creo que quizá la desventaja es que aunque suene muy bonito, lo del organoide y la medicina personalizada en realidad se tardarían meses en ver, ¿no? En descubrir cuál es el efecto de esos cócteles de medicamentos sobre el organoide. Ya, muy bien, muy claro. Mira, Anodia Orera Ujú. te pregunta, bueno, te aplaude y lo que te pregunta es, ¿cuál sería el descubrimiento en el campo en el que tú trabajas que marcara un antes y un después en ingeniería de tejidos? Uf, am, para mí el descubrimiento fue lo importantísimo que es la interacción entre las células y el andamio. O sea, el hecho de que nosotros con un andamio podemos decirle a la célula qué hacer. O sea, podemos decirle, quiero que hagas esto y bueno, y la célula coge y lo hace. Al principio eso no se entendía muy bien y pues muchos de los andamios que hacían al principio pues eran andamios súper simples donde no se tenía nada en cuenta su composición o su arquitectura. Y ahora sabemos que no puedes simplemente hacer un andamio de cualquier cosa, que tienes que planear muy bien cuál es el diseño de ese andamio. O sea, para mí eso es lo más importante. ¿No tienes otra pregunta aquí de Pedro? Es un alumno de ciencias que ya más o menos la has contestado, puesto que te
te pide si eres capaz de predecir cuándo un órgano funcional como el hígado, el riñón o el páncreas puede llegar a estar implantable, pero ya has mencionado que eso es un poco incierto todavía. Sí. Esther Juárez te pregunta una cosa muy curiosa. ¿Cómo abordarías el desarrollo de un organoide de placenta? Que es todo un reto, ya que cambia a lo largo del embarazo, pero podría ser muy interesante para estudiar, esto ya no lo entiendo, la FK-FD de muchos compuestos. A ver, pues la respuesta honesta es que no tengo ni idea, porque lo de los organoides no es lo mío. La verdad es que no tengo ni idea, pero claro, si va cambiando con el tiempo, es que ahí me has pillado, no lo sé. Pero vamos, desde luego suena a un gran reto experimental el crear un organoide de placenta. A mí me choca cuando dices de los organoides que pueden simular un órgano en laboratorio, la función de muchos órganos es extremadamente más compleja que lo que aparentan en una primera aproximación, porque ahí tienen una vehiculización de hormonas que tienen su papel, una producción en algunos casos de hormonas, etcétera, que no sé si se puede simular eso en laboratorio. Bueno, a ver, se puede y lo hacen, pero a ver, lo que hay que dejar claro es que obviamente es una simulación, pero no es el órgano total, o sea, no es perfecta la simulación. Yo creo que es pues ahora mismo el modelo quizá más aproximado que tenemos a un órgano. Ya. Pero desde luego no es el órgano en sí y como bien dices, pues se pierden muchas cosas que están en el órgano de nuestro cuerpo y obviamente pues no están en el organoide, pero desde luego es una buena simulación. En muchos casos funcionan muy bien. Te preguntan aquí, me gustaría saber, para generar andamios, además de emplear los que has comentado, ¿usáis alguna materia mineral natural? Sí, 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 totalmente. Como he mencionado, dentro de, pues de los materiales disponibles que tenemos, las cerámicas son, muchas de ellas son minerales. Concretamente, pues muchos son fosfatos de calcio, sobre todo, porque nuestros biomateriales en el cuerpo pues, son fosfatos de calcio. Entonces, sí, desde luego, sobre todo para todo lo que es ingeniería de tejido de hueso o ingeniería de tejido de dientes, desde luego el uso de minerales es prácticamente, vamos, no, casi no puedes prescindir de ellos. Hidroxiapatitos y cosas de esas Sí, empleáis, ¿no? hidroxiapatitas, sí, todos los fosfatos de calcio que se te ocurran, pues Sí, todos esos. sí, todos esos se ensayan. Bueno, van intercalándose a ti. Yo solo te hago las preguntas, pero aquí hay aplausos de la gente. Te pregunta Cristina si podrías comentar algo de las investigaciones que tú haces al respecto y en qué aplicas estas técnicas. Yo creo que Muy lo has buena. dicho en la parte segunda de tu charla, lo has mencionado de alguna manera. A ver, pues ahora mismo trabajo en 3 tejidos diferentes, trabajo en piel, trabajo en hueso y quizá el proyecto más ambicioso que tenemos y por supuesto el que absorbe más tiempo es el de la regeneración de mama. La regeneración de mama después de haber sufrido un cáncer. Pues muchas mujeres cuando tienen cáncer de pecho, la manera de tratarlo es con una mastectomía, es decir, pues cortarles el pecho, que a todos los efectos es una amputación. Entonces, pues muchas mujeres son pues todavía jóvenes y pues ellas quieren reconstruirse el pecho, entonces pues estamos pues literalmente trabajando en un implante natural que una vez implantado pues él se degrade mientras se forma nuevo tejido de pecho, mientras se forma un pecho nuevo. Em, la verdad es que este proyecto es súper ambicioso, pero está muy avanzado, estamos ya en ensayos preclínicos y bueno, pues quizá el motivo común de todo mi trabajo es ponemos mucho hincapié en el andamio, donde más tiempo perdemos siempre es en el andamio y usamos siempre compuestos normalmente naturales que se encuentran en nuestro cuerpo humano y que una vez implantados pues se degraden dando lugar al nuevo tejido. Mira, José García
te hace una pregunta que tenía yo también aquí en mi lista de preguntas. Y viene a ser, con células madre estáis generando tejidos específicos, pero ¿cómo activáis esas células madre para que produzcan ese tejido específico y no otro? A ver, esa es muy ¿Qué buena estímulos pregunta. le ponéis a la célula madre? Esa es buena pregunta. Pues, a ver, eso depende ya un poco de cada uno. En nuestro caso es con el andamio. O sea, como he dicho, tú con, con la composición y la arquitectura del andamio, tú puedes darle una señal a la célula diciendo quiero que hagas esto y quiero que te diferencies en esto. Eso es posible, y nosotros lo hacemos así. Otra gente pues usa, pues yo qué sé, medicamentos, drogas, no sé cómo decirlo, compuestos orgánicos, otro tipo de estimulación. Pero a nosotros, por ejemplo, nos interesa mucho más dirigir a las células con el andamio en sí. Y pregunta Ricard, ¿cómo se vasculariza ese tejido? O sea, Bueno, una esta es la vez pregunta. esa estructura, Es la pregunta del millón. Le ha dado. Sí, lo que nos trae de cabeza a todos es, sobre todo cuando haces implantes muy grandes, pues es el problema de la vascularización, claro, porque si ese nuevo implante y el nuevo tejido que se produce no se vasculariza con vasos sanguíneos, pues se acabará muriendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay diferentes maneras. Una manera es pues, poner células, pues células que estimulen la infiltración de vasos sanguíneos en el andamio, pues eso se puede hacer así. Puedes usar ciertos componentes para el andamio que promueven la infiltración de vasos sanguíneos, como por ejemplo uno muy fácil sería la fibrina. Puedes usar claves moleculares, como por ejemplo ciertas hormonas de crecimiento y tal, pues que de alguna manera, perdón, factores de crecimiento que inducen esa infiltración de vasos sanguíneos. Pero a ver, la pregunta está muy bien hecha porque realmente es uno de los grandes problemas que tenemos con los implantes grandes y los defectos grandes. muy bien. Mira, Curre Tamal, la verdad es que te has despertado un interés tremendo, porque esto es un aluvión de preguntas lo que hay, y además todas interesantísimas. Curre Tamal le ha preocupado lo de las hamburguesas sintéticas, ¿no? Entonces, eh, ignorando los efectos de sabor y textura que ya da por hecho de que se puede conseguir, ¿qué desventajas habría desde el punto de vista nutricional o qué problemas habría? Es decir, el cuerpo humano ingiere unas pseudoproteínas o unas proteínas que no son cárnicas, sino que son artificiales, por decirlo de alguna manera, o de un producto que no es natural. ¿Eso puede tener algún efecto secundario a largo plazo en la salud, en la macrobiota, en lo que quieras que sea de ese pobre estómago que recibes? Pues a ver, Vale. no lo sé, la respuesta honesta es otra vez no lo sé, pero a ver, yo creo que a lo mejor un poquito sí, pero a ver, no lo sé que también les ponen suplementos, porque claro, lo que dice este participante es verdad, a ver, no va a ser nunca lo mismo la carne ternera de laboratorio que la que produce la vaca, ¿no? Y hay que a lo mejor suplementarla con cosas y sé que lo están haciendo, pero en cuanto a la nutrición, yo creo que sí que es nutricional. A ver, los componentes básicos de la carne los lleva, que son la proteína y la grasa, eso los lleva. Y las vitaminas X, pues las llevará, ¿no? Entonces, pues no lo sé. La respuesta honesta es que no lo sé. La verdad es que es una muy buena pregunta y yo creo que es una de esas que el tiempo contestará, ¿no? El tiempo dirá. Bueno, Josefina se interesa también por tu trabajo, pero ya nos has contado sobre ello. Y a Ana Rosa Remacha le gustaría preguntarte algo muy específico. Si conoces estudios relacionados con la válvula ileocecal, sobre fallos funcionales o reconstrucción de la misma mediante ingeniería de tejidos. No, no sé nada. Es muy específica. Es muy específico, no. La verdad es que no. No, pero bueno, eso seguro que se puede mirar.
Bueno, tienes aquí unos aplausos increíbles, ¿eh? La califican de ciencia ficción, ¿eh? O sea, de una charla a nivel de ciencia ficción. Tú imagínate. ¿Hay algún aspecto destacable en la comunicación e interacción intercelular en el cultivo en laboratorio que se diferencie del fisiológico? Sí, 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 muchos, muchos. Y es una de las grandes limitaciones del cultivo en el laboratorio, es que, claro, estás cultivando las células en un ambiente tan simple y tan alien para ellas, que ahora de hecho se está usando también, pues se está cambiando un poco el modelo de cultivo celular tradicional, pues por esos motivos, porque no tiene nada que ver con lo que ocurre en el cuerpo humano, y se está de hecho usando andamios pues, de ingeniería de tejidos para cultivar las células en un ambiente más biomimético, que se dice, en un ambiente pues, más biológico. Sí. Bien. Oye, en relación con la ingeniería de vasos sanguíneos, y ya no son vasos, sino lo que te voy un poco a consultar, es nada menos que la vena aorta, ¿no? Yo tengo un amigo que tuvo un problema en la aorta, que tenía la pared muy finita y lo tenían a punto de que explotara. Eso es una muerte instantánea muy segura, ¿no? Y le hicieron un trasplante que le quitaron el trozo de vena aorta, allá por cerca del callado de la aorta, y se lo sustituyeron por una cosa artificial, pero que iba a ser colonizada por sus propias células. Y a la vez que colonizaba ese andamiaje que le pusieron, iba generando tejido nuevo, y iba cargándose el andamio. De tal manera que al cabo de un tiempo tenía una vena nueva y sin andamio. Lo había eliminado completamente. Esto Sí, es sí, ciencia ficción pura. eso es la ingeniería de tejidos. No, no sé qué tipo de material usarían, pero me imagino que sería probablemente un polímero artificial sintético degradable, como muchos de los que he hablado hoy. Pero sí, eso es un ejemplo de libro de lo que es la ingeniería de tejidos y lo que es capaz de hacer por nosotros. Es tremendo. Sí, sí. Bueno, pues oye, Elena, han seguido los aplausos, has tenido vamos, es extraordinaria, muy bien, muy interesante, muy clara y muy accesible yo creo que a todos los participantes. Y muchas gracias a los participantes por participar y por participar tan activamente, ¿no? Y a ti por darnos una hora y media de placer tremendo, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho que os haya gustado tanto, me alegro muchísimo y la verdad es que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, de verdad que sí. Pues nosotros nos alegramos mucho. A todos los que habéis participado, nuevamente, muchas gracias y os espero el mes que viene, el tercer jueves de mes, donde nos hablarán de la macrobiota. Será otra charla muy interesante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.